por cada uno de los predicados aquí, hermano, porque sabemos que tenemos una gran responsabilidad. Porque lo que está en juego, hermano, no es una cosa pequeña. Si fuera algo pequeño, Dios no hubiera enviado a su Hijo a morir en una cruz para salvar a viles pecadores como nosotros. Pero como es algo tan grande que está en juego, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Y así de grande es la responsabilidad que tenemos nosotros al pararnos aquí. A saber que hay almas que van a escuchar la palabra de Dios. Y como decía nuestro hermano, lo único que puede salvar nuestras vidas, lo único que puede salvar nuestras almas, es la palabra de Dios. Es Dios mismo a través de su palabra. Amén. Amén. Y qué bueno que usted está aquí hoy en esta tarde, que el Señor le permitió poder estar aquí, hermano. Y en esta tarde vamos a escuchar la palabra del Señor y que el Señor nos ayude. Amén. Y todo lo que le dije ahorita es una realidad. Síganos ayudando, ¿verdad? Orando por nosotros, por los que predicamos la palabra. Amén. Dios bendiga a todos. Dios bendiga a nuestros hermanos que están en línea. Y en esta tarde vamos a ir al libro de segunda de Tesalonicenses. Ya tiene tiempo que no predicamos ahí y ya pronto, hermano, ¿verdad? Ahorita hemos estado predicando, agarrando mensajes, pero ya pronto vamos a empezar a tomar una carta, ¿verdad? Un libro en concreto, ¿verdad? Y enfocarnos en ese libro para estudiarlo. Segunda carta de Tesalonicenses, en el capítulo 2, y vamos a leer del versículo 13 al 17. ¿Ya lo tienen? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al 17, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice la palabra: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Oremos al Señor. Señor, le damos gracias en esta tarde por habernos permitido, primero que nada, Señor, haber alabado y bendecido tu santo nombre. Gracias le damos, Señor, porque usted es bueno y misericordioso y usted puso en nosotros así el querer como el hacer, y todo es por su buena voluntad. Y aquí estamos una vez más para escuchar su palabra después de haberle alabado, Señor. Le pedimos que sea usted con el predicador, que siga usted bendiciendo nuestras vidas, Señor, que usted siga haciendo lo que siempre ha hecho con nosotros, hacernos bien a través de su palabra, para que nosotros podamos cada día conocerle más, para que nosotros podamos cada día, Señor, entender más su palabra y vivir cada día agradecidos por todo lo que usted ha hecho con cada uno de nosotros. Se lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos gloria y honra. Amén y amén. Gloria a Dios. Y para no quebrarnos la cabeza, como siempre le puse por tema, escogidos para salvación. Amén. El apóstol Pablo, ¿verdad?, escribe esta carta a los tesalonicenses, hermanos, porque la iglesia de los tesalonicenses estaba pasando por ciertos problemas. Una de las cosas que estaban pasando era que estaban sufriendo persecuciones, ¿verdad? Los hermanos en Tesalónica, en el capítulo 1, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, lo que les dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras
persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Verdad? Esta era una iglesia, hermano, que era una iglesia que estaba pasando por muchas persecuciones, dice Pablo, y tribulaciones. O sea, estaban pasando por problemas. Y aparte de eso, encima de todo eso, había falsos maestros que se habían levantado diciendo que ya la venida del Señor ya había acontecido, ¿verdad? Y el apóstol Pablo está corrigiendo esas cosas, y más que nada les está escribiendo para fortalecer la vida de aquellos que están pasando por todas estas cosas, porque era necesario que el apóstol Pablo les escribiera. Ellos querían escuchar de su líder, ¿verdad? Querían escuchar de aquel hombre. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasó? Estaban confundidos. ¿Qué ha pasado? Estaban preocupados ellos. Y el apóstol Pablo les empieza a escribir, y Pablo si seguimos el capítulo 2, antes, ¿verdad? Pablo les ha venido hablando, les empieza a hacer una distinción, ¿verdad? Del cuál va a ser el destino de aquellos que se pierden y de aquellos que han sido escogidos por Dios para salvación, ¿verdad? Y él hace un contraste, y todo lo que el apóstol Pablo les empieza a decir, les empieza a hablar y empieza a recordarles cosas que son importantes que ellos recuerden, ¿verdad? Porque sabe que en medio de los momentos difíciles es importante recordar la palabra de Dios en nuestras vidas. En los momentos de tribulación, así como ellos estaban pasando, sufriendo persecuciones y tribulaciones, dice, y Pablo se gozaba que ellos estaban soportándolas, pero ellos a pesar de todo estaban preocupados. Y Pablo les trae unas palabras de consuelo y de fortaleza para que ellos puedan ver lo beneficiados que ellos han sido de parte de Dios. Y no hay nada más maravilloso saber, ¿verdad?, que aquellos que Dios ha escogido hemos sido beneficiados por Dios, ¿verdad? Ahorita cantábamos, ¿verdad?, un canto que decía nuestro hermano, también decía, y meditándolo decía, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Y muchas veces tenemos que meditar en las cosas que Dios ha hecho a nuestras vidas, a nuestro favor. Y es lo que Pablo empieza a hacer con los hermanos, les empieza a enseñar a ellos cuál va a ser el destino de aquellos que no han aceptado, que no han recibido la verdad de Dios. Por ejemplo, les empieza a decir el versículo 2:5. Dice, ¿no os acordáis? Le dice que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño, porque sabemos que el adversario lo único que sabe hacer es engañar, ¿verdad? Él habla mentiras, ¿verdad? Y dice la palabra, el Señor Jesucristo decía que cuando él habla mentiras, habla de sí mismo, porque él es el padre de toda mentira. Dice de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. ¿Verdad? Porque hay quienes escuchan, aún escuchando la palabra, no creen a la verdad y prefieren escuchar las mentiras que se dicen, ¿verdad? Y Dios los dice Pablo, pues Dios les manda un espíritu engañoso. En otras palabras, los deja que crean la mentira, que sigan creyendo lo que ellos ya aceptaron como verdad, que lo sigan creyendo, Y dice Pablo, para esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, ¿verdad? Y es de ahí donde Pablo hace, ¿verdad? Retoma y ahora dice,
pero nosotros, ese pero marca una gran diferencia. Dice, pero nosotros, dice, debemos de dar siempre gracias a Dios. ¿Verdad? El pero es el que contrasta, ¿verdad? El destino de los que se pierden y el destino de aquellos que son salvos, dice Pablo. A diferencia de estos que han rechazado la verdad, a diferencia de estos que se pierden, que han abrazado la injusticia y que viven en injusticia, dice, pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros. Nosotros, dice Pablo, debemos de dar siempre gracias a Dios. Dice, respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Dice Pablo, nosotros damos gracias a Dios porque a ustedes Dios, ¿verdad?, los ha amado. Y Pablo dice cuatro cosas en este versículo que uno tiene que recordar en todo tiempo, ¿verdad? Pablo les empieza a recordar que ellos han sido amados por el Señor, que ellos no son cualquier persona, son amados por Dios, no en sí mismos son algo, pero Dios a través de su Hijo les dio un valor incalculable. Dice, y nosotros tenemos que dar gracias por eso a Dios, porque a ustedes Dios, el Señor los ha amado. Y textos como este, ¿verdad? Cuando lo lean, pues deberían de recordarnos a nosotros lo mucho, ¿verdad?, que nos es necesario nosotros amarnos también entre unos a otros. Y que cuando veamos a nuestros hermanos, darle gracias a Dios por los hermanos que Dios ha salvado, por nuestros hermanos a los que Dios les ha dado salvación, por los hermanos a los que el Señor Jesucristo ha amado en gran manera. ¿Verdad? Pablo se regocijaba y dice, ellos son amados, pero Dios no solamente amó, sino que Dios mostró su amor para con ellos. ¿verdad? Y Pablo quiere que recuerden eso, que en medio de todo lo que estén pasando, en medio de toda la persecución y las tribulaciones que estén pasando, que se recuerden que ellos están seguros, que su salvación está segura, porque su salvación no depende de algo que ellos hayan hecho, sino de algo que Dios hizo a favor de ellos. Y Pablo quiere que recuerden, les dice, nosotros damos gracias por eso, porque ustedes han sido amados. El apóstol Pablo decía a los Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con vosotros, les decía a los romanos también, que siendo aún pecadores, Cristo murió por vosotros. Cristo murió, Dios mostró su amor. Dios no solamente dijo, yo los amo, ay, qué bonito, y ya no, Dios mostró su amor. ¿verdad? Y el apóstol Pablo había entendido que Dios ama, que Dios, a aquellos que son salvos, son porque Dios los ha amado desde antes de la fundación del mundo. Y Pablo les está recordando, dice, nosotros damos gracias, hermanos, porque el destino de ustedes no es el mismo destino de aquellos que han abrazado la injusticia. El destino de ustedes es diferente porque Dios decidió amarlos a ustedes. El apóstol Pablo había entendido eso, y por eso es que el apóstol Pablo le decía a los Gálatas en el capítulo 12, el versículo 20, la segunda parte, y le decía, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, pero demostró su amor entregándose, y se entregó por mí, decía el apóstol Pablo. Él lo miraba como algo personal. Dios dio a su Hijo, y su Hijo me amó tanto que se entregó por mí en la cruz del Calvario. Y ahora ellos les dice, ustedes han sido amados por Dios. ¿Ya? Y qué maravilloso que Dios amó a los tesalonicenses, no por algo bueno que ellos hubieran hecho. No los amó porque eran personas especiales. Dios los amó por su pura soberana voluntad y por su pura gracia. Y eso es algo que Pablo quería fortalecernos, que ellos recordaran que ellos son amados por el Señor. ¿verdad? Porque yo no creo que era fácil lo que estaban pasando. Y cuando pasamos momentos difíciles en nuestra vida, tenemos que traer la palabra a que nos fortalezca. Tenemos que traer la palabra de Dios a nuestras vidas, que sea nuestra fortaleza, y recordar ya lo que Dios ha hecho, ¿verdad? En nuestras vidas. Y Pablo dice que son amados por el Señor. Dice, pero de que Dios
os haya escogido. Fíjese, Dios no solamente ama, Dios dice que los amó y por eso fue que los escogió, dice Pablo. Dios los escogió, ¿verdad? Y Dios los escogió como un acto divino que Él quiso también por su pura soberanía, por su pura gracia, por su pura voluntad. Dios los escogió y Pablo les está recordando a ellos que Dios los ha amado, pero Dios los ha escogido a ellos desde el principio para salvación. Y qué maravilloso que el apóstol Pablo decía a los romanos también, en el capítulo 9. Versículo 13. Porque sabe que cuando nosotros oímos hablar de que Dios ha escogido a personas para salvación, hay muchos que dicen, no, pero ¿cómo? ¿Por qué Dios escoge a unos y otros no? ¿No ha escuchado eso? Que cuando alguien escucha que Dios ha escogido a personas para salvación y a otros no, dice, pues es injusto, dice. Pero sabe que no es injusto. Porque todos, por cuanto todos pecamos, dice el verso que tenemos, por cuanto todos pecamos, teníamos uno, dice que todos estábamos destituidos de la gracia de Dios. Y el versículo que ahorita tenemos es porque la paga del pecado es muerte, porque todos merecíamos la muerte. Pero entre todos esos que merecían la muerte, Dios decidió salvar a unos. Y Dios no es injusto porque por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos. Pero de esos Dios alcanzó a algunos y los salvó. ¿Verdad? Y Pablo les está recordando que ellos son uno de esos que Dios ha amado, que Dios ha escogido para salvación. Y eso es algo que tenemos que recordar también nosotros, que Dios nos ha escogido para salvación a nosotros. Que nosotros fuimos beneficiados de la gracia y de la misericordia, de la soberanía de Dios, que por su propia soberanía, Él nos escogió, porque nos escogió antes, dice, de la fundación del mundo, no por algo que nosotros hubiéramos hecho. Igual que los tesalonicenses, ellos no hicieron nada bueno para que Dios los escogiera, Dios los escogió por pura gracia, por su pura voluntad. Pablo decía en el capítulo 9 de los Romanos, el versículo 13, dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En otras palabras, los tesalonicenses habían sido, los romanos, los tesalonicenses y nosotros también, habían sido beneficiados porque Dios había tenido misericordia de ellos y Dios se había compadecido de ellos. Y al meditar eso, hermano, al meditar eso, nos damos cuenta qué tan grande es el amor de Dios, pero qué tan grande es su misericordia. Dice, no hay nada. Dice, ustedes son escogidos para salvación. Dios los escogió para que fueran salvos. En otras palabras, Dios ha derramado sobre sus vidas su misericordia y Dios se ha compadecido de ustedes, ¿verdad? Al meditar en nuestras vidas, hermano. ¿Cómo era nuestra vida? ¿Había algo en tu vida para que Dios te salvara? ¿Había algo que Dios dijera, oh, a este lo voy a salvar por esto? No había nada, ni en los tesalonicenses, ni en los nevadenses. Esos que estamos aquí en Nevada. No había nada que Dios pudiera mirar bueno en nosotros. Y aún si ahora, ya siendo cristianos, Dios quisiera encontrar algo bueno de nosotros por lo cual nosotros deberíamos ser salvos, aún ya siendo salvos, no hay nada bueno. Lo único bueno es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario.
Es lo único bueno que Él hizo, y lo hizo a favor de nosotros, porque si fuera por nosotros, no hubiera nada bueno. Aún ahora, después de años de caminar con el Señor, no hay nada bueno que Él pueda encontrar en nosotros. Si el Señor que Él lo sabe, Él dice su palabra que Él es el que escudriña la mente y el corazón. No podemos engañarnos, no podemos mentirle. Fíjate, a Él no le podemos mentir, no podemos decir, tú sabes, Dios, que pues yo. No, Él conoce tus pensamientos, Él conoce tus acciones, Él conoce todo lo que nosotros hacemos. Y nosotros no podemos nunca pararnos delante del Señor y pensar que nosotros merecemos algo de parte de Dios, porque realmente lo único que merecemos es el infierno. Es lo único. Pero como dice Pablo a los romanos, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y nosotros debemos de vivir agradecidos con Dios, porque tuvo misericordia y se complació de nosotros. Dice que Él se compadeció de ellos. Y al meditar nosotros también, no importa cuál sea el problema, no importa cómo lo que estemos pasando, tenemos que, gracias Señor, porque tú has tenido misericordia de nosotros también. Dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, dice, Dios los escogió desde el principio para salvación. Y el apóstol Pedro, fíjense cómo ellos tienen un entendimiento claro de cómo Dios salva a los hombres. El apóstol Pedro del capítulo 1, de su primera epístola, en el capítulo 1, dice las mismas palabras que el apóstol Pablo. Dice lo mismo, quizás con un poquito de cambio de palabras, pero el apóstol Pedro en primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Verdad? Dice Pedro, elegidos, ¿verdad? Les está hablando a los que están en la dispersión, ¿verdad? En el Ponto, en Galacia, en Capadocia, Asia, en Bitinia. Dice, son elegidos según la presencia de Dios Padre. Dios los ha, Pablo dice, Tesalonicenses, Dios los ha escogido. Dios los ha amado y los ha escogido. Pedro dice, son elegidos por Dios. Es Dios quien provee la salvación de todos aquellos que se salvan. ¿Verdad? Y el apóstol Pablo, versículos muy conocidos que sabemos, hablando a los efesios, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 4 dice, según nos escogió, una vez más la palabrita. Es Dios quien nos escogió. Todo el crédito, Pablo, en todo tiempo, los apóstoles, los discípulos, todos aquellos que le daban el crédito únicamente a Dios. Fue Dios quien escogió a aquellos que son salvos. Tesalonicenses, Dios los ha escogido, su salvación está segura, porque Dios los ha escogido con amor eterno desde la eternidad. Y Él los escogió, no solamente los amó, sino que los amó y los escogió para salvación. ¿Verdad? Y a los efesios les dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según, dice, el puro afecto de su voluntad. Según, porque Él quiso, no por nada que el hombre hubiera hecho. Y dice Pablo, dice, Él nos escogió, Él nos predestinó, Él trazó. Mire, lo maravilloso de Dios. Dios a aquellos que Él ha amado desde antes de la fundación del mundo, aquellos que Él ha escogido, Él los predestinó para que fueran salvos. Dice que Él los escogió desde el principio para salvación, y les dice Pablo, mediante la santificación por el Espíritu y la fe. No solamente fueron amados, no solamente fueron escogidos, ¿ya?
Dice, Él los santificó y sabemos que hay cierta santificación que es una santificación progresiva, la cual nosotros debemos de llevar a cabo, ¿verdad? Él nos va santificando conforme vamos caminando con Él en su palabra. Pero a la santificación que Pablo se refiere aquí cuando dice mediante la santificación por el Espíritu, Pablo se refiere a la obra que el Espíritu Santo hace en la vida de aquellos que Él ha escogido para salvación. Porque hay una obra que el Espíritu hace en el ser humano para que el ser humano sea salvo. Dios lo amó, Dios lo escoge, pero el Espíritu Santo hace una obra en las personas. Por eso es que las personas, hay un momento en sus vidas en que no quieren saber nada de la palabra de Dios. Yo creo que la mayoría de los que vivimos en el mundo somos los que estábamos, a diferencia de otros que han crecido todavía, ¿verdad?, en hogares cristianos, rechazábamos de todas maneras el evangelio. No queríamos saber nada del evangelio. Pero llegó un punto en que el Espíritu Santo hizo una obra en nosotros, en que empezamos a ver las cosas diferentes. Hubo una transformación, un cambio de mente. El Espíritu Santo nos apartó, porque santificar quiere decir apartar, y el Espíritu Santo nos apartó de entre todos los demás, para que fuésemos salvos, para que fuéramos santos, como decía el apóstol Pablo a los Efesios, santos y sin mancha delante de su presencia. El Espíritu hace una obra, nos santifica y nos aparta. Y el Señor Jesucristo, ¿verdad?, Él decía que el Espíritu vendría a convencer al hombre de pecado. ¿Verdad? En el libro de San Juan, ¿verdad?, el Señor hablaba de cómo el Espíritu Santo hace una obra y convence al hombre de pecado. Es el Espíritu Santo que hace una obra que nos aparta. Y el Señor decía en San Juan 16:7, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene, decía, que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que nos aparta para que nosotros podamos venir delante de la presencia del Señor. Y qué bueno, hermano, que es Dios, ¿verdad?, el Espíritu Santo quien nos cambia, quien nos transforma, que nos ha apartado para que nosotros creamos la verdad. Sabe que sin la obra del Espíritu, ninguno de los que estamos aquí estuviéramos. Y Pablo les está recordando a ellos cómo ellos han sido beneficiados. Pero al meditar en ellos, meditamos en nosotros y nos damos cuenta cuánto beneficio nosotros hemos recibido de parte de Dios. Porque hemos sido, como decía, escogidos para salvación. Y Dios ha predestinado todo para que nosotros llegásemos delante de su presencia. El Espíritu Santo ha hecho una obra maravillosa en nosotros. Al otro día, platicando con mi esposa, con alguien, decíamos, nos recordábamos de cómo cuando éramos inconversos, había una señora que le quería hablar siempre la palabra a mi esposa. Y mi esposa, ya hasta cuando la miraba, decía, otra vez la señora esta. Otra vez la señora esta, decía. Pero ¿sabe qué? Qué bueno que Dios meneaba a esas personas para que le hablara a mi esposa. Porque fue a través de eso que Dios hizo una obra en su vida y en la vida de todos y cada uno de nosotros también. Y dice Pablo, dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, dice, a lo cual los llamó. Dice, Dios no solamente les amó, no solamente los escogió, los apartó, pero los llamó y les hizo un llamado a través de la predicación del evangelio. Dice, a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Dios nos ha llamado a través del evangelio, y nadie se va a salvar sin la predicación del evangelio. Es necesaria la predicación del evangelio, es necesario que el hombre
reconozca su estado delante de la presencia de Dios, que reconozca su pecado delante de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo viene y nos muestra el pecado. Sabe que todos aquellos que hemos sido salvos, en algún momento de nuestra vida, tuvimos que haber reconocido nuestra miseria delante de Dios. Tuvimos que haber reconocido nuestro pecado delante de Dios. Cuando la palabra fue expuesta y el Espíritu Santo nos mostró nuestro pecado a través de la palabra y nuestra condición de perdición, porque nuestra condición era la misma que los que acababa de nombrar el apóstol Pablo. Si nosotros nunca pasamos por esa etapa, tenemos que escudriñarnos. Porque hay gente que pasa toda la vida y dice, yo he sido cristiano toda mi vida, pero nunca han sentido su pecado, nunca han llorado su pecado, nunca se han dado cuenta que vivían de espaldas delante de Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos muestra nuestro pecado, pero usa el Evangelio, usa la palabra de Dios para mostrarnos qué tan mal estamos delante de la presencia de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos, se pasa todos, casi 11 capítulos, hablándoles acerca de tantas cosas. Empieza hablándoles de cómo es la vida del hombre sin Dios. Empieza a hablar de cuál es la paga del pecado. Le empieza a hablar cómo el hombre, queriendo ser sabio, se ha hecho necio porque ha rechazado la única forma de salvación, que es a Jesucristo. Pero para conocer a Jesucristo tenemos que escuchar la predicación del Evangelio, la palabra, y creer en la verdad que Dios envió a su Hijo a morir por pecadores. Y el pecador tiene que reconocer que ha fallado delante de Dios, que ha pecado, que ha ofendido a un Dios santo. Dice Pablo, es por la predicación, porque cuando Pablo fue y les predicó a los tesalonicenses, Pablo no les va a predicar prosperidad, Pablo no les va a predicar otras cosas, historietas chinas ni nada de eso. Pablo fue de seguro y les mostró su estado delante de Dios, les mostró cómo estaban ellos, cuál era su estado espiritual, si ellos morían en la condición en la que estaban, cuál sería su destino. Y dice la escritura que ellos reconocieron y ellos aceptaron la palabra como palabra de Dios, que es realmente, que es Dios advirtiendo a los hombres, que es Dios hablando a los hombres para que se arrepientan de su pecado. Porque cuando el Evangelio nos muestra todo eso. El Evangelio nos muestra cuando nosotros leemos la palabra de Dios en San Juan, por ejemplo, en San Juan 3:17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque el hombre por naturaleza rechaza la luz, porque el hombre ha rechazado al Hijo de Dios. Y podemos verlo en la cruz del Calvario, hasta dónde ha llegado el hombre, hasta dónde ha llegado el pecado del hombre. Que Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, dice, sino para salvar. Y ese que vino a salvar, el hombre lo tomó y lo llevó a la cruz porque no querían saber nada de él. Porque rechazaron la verdad, porque se gozaban en la injusticia, porque el hombre se goza en la injusticia. Y nosotros no somos mejores que todos los demás que están allá afuera. Usted no es mejor que ninguno que los de allá afuera. No, yo no soy mejor que ninguno de ustedes, ni los de allá afuera tampoco. Simplemente que yo he sido escogido para salvación por un Dios misericordioso. Que yo he sido beneficiado de la gracia y de la misericordia de Dios, que en su soberanía Él decidió salvarme para alabanza y gloria de su nombre. Porque si Dios no me hubiera escogido a mí para salvación, téngalo por seguro que yo estuviera igual que los demás allá afuera, estuviera peor. Y por eso es que Pablo decía,
Nosotros debemos de dar gracias siempre a Dios por ustedes, hermanos, porque ustedes han sido beneficiados y nosotros cada vez que vemos a nuestros hermanos, que vemos familias, es algo hermoso ver familias completas, enteras, venir delante de la presencia de Dios. Lo único que podemos decir es gracias Dios porque ha sido bueno, porque ha sido misericordioso con cada uno de estos miembros de esta familia. Porque no somos mejores que nadie. Pero Dios nos ha amado aún así. Y Dios nos ha escogido. Y Dios nos ha apartado para Él y nos ha llamado a través de la predicación del Evangelio. Y gloria a Dios por aquellos que algún día predicaron la palabra. Y nos hicieron ver el Espíritu Santo a través de la predicación. Qué tan errados estábamos delante de nuestro Dios. El que no cree, dice el versículo 36, dice que el que cree en San Juan 3:36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, dice, sino que la ira de Dios está sobre él. Y el libro de Hebreos, hermanos, capítulo 10, versículo 31, dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. De ahí fuimos librados nosotros, hermano. De ahí fueron librados los tesalonicenses. Ellos habían sido librados. Había muchos motivos por los cuales darle gracias a Dios. Si nosotros hemos sido beneficiados, hermano, de que Dios nos haya escogido para salvación, hay demasiados motivos por los cuales nosotros debemos dar gracias a Dios todos los días. Todos los días, hermano, tenemos que darle gracias a nuestro Dios. Es por el Evangelio, hermano. A Dios le plació salvar, pero así como a Él le plació salvar, a Él también puso los medios por los cuales los hombres serían salvos. Y es por el Evangelio, y mediante el Evangelio que los hombres que son llamados a predicar, prediquen. ¿Sabe que muchas veces nosotros, hermano, tenemos oportunidad de predicarle a personas? Y nosotros sabemos que es a través del Evangelio por el cual las almas pueden ser salvas. Y desgraciadamente cerramos nuestros labios y no predicamos la palabra de Dios. Y muchas veces pensamos que solamente los que están aquí arriba son los que son aptos para predicar el Evangelio. Pero no. Todos y cada uno de los que hemos sido salvos podemos predicar el Evangelio a otras personas y dejar que el Espíritu Santo haga la obra en sus corazones, porque lo único que nosotros podemos hacer es predicar. El apóstol Pablo no salvó a nadie, el apóstol Pablo solamente predicaba. El apóstol Pablo predicaba la palabra y las almas al escuchar la palabra de Dios eran salvas. El Espíritu Santo hacía la obra en aquellos que Dios había escogido para salvación. Dice que una vez estaba Pablo predicando el Evangelio, estaba predicando la palabra, dando las buenas nuevas de salvación. Y dice que Dios abrió el corazón de una mujer llamada Lidia. No fue el apóstol Pablo. Pablo solamente lo que hizo fue predicar porque había más personas. Si fuera la elocuencia del hombre, si fuera la sagacidad, si fuera la verborrea del hombre, nadie se salvara. Nadie se salvara. Porque es una obra sobrenatural, la salvación del ser humano. Es una obra tan poderosa, pero es sobrenatural que solamente Dios puede hacer. Por eso es que el Señor Jesucristo decía que lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Y se refería a la salvación del hombre, porque el hombre no se puede salvar por sí mismo. El hombre no se puede salvar a sí mismo. No hay forma de que el hombre se salve. No hay forma de que el hombre agrade a Dios. Pero lo que es imposible para el hombre, Dios lo hizo posible a través de su Hijo Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, para poder llevar a los hombres que Dios escogió delante de su presencia. No hay otra forma. El apóstol Pablo estaba una vez predicando, estaba dice, y cuando le voy a leer en
en el capítulo 18 de Hechos, versículo 5 dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos de que Jesús era el Cristo. Pablo no llegaba a presentarse a él les predicaba que Jesucristo era el Cristo. Dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Fíjese, Pablo predicó el mismo evangelio. Pablo les habló que Jesús es el Cristo, que es el Mesías, que es el ungido de Dios, que es el enviado. Les predicó el evangelio. Ese judío, ese hombre que crucificaron, ese hombre es el Hijo de Dios, el que Dios envió para salvar al hombre, para dar salvación al ser humano. Pero no quisieron los hombres. Dice que blasfemaban, dice que esos hombres empezaron a blasfemar y se oponían. Pero dice Pablo, yo ya les prediqué. Pero dice el versículo 7, dice, y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Ve la diferencia? Estos hombres escucharon el mismo evangelio que Pablo predicaba y los se opusieron y lo rechazaron. Hubo otros. Y Pablo no sabía quiénes iban a ser salvos y quiénes no. Él lo único que hacía es lo que Dios lo llamó a hacer, que es predicar la palabra de Dios y dejar a Dios que haga lo que siempre ha hecho él, ser Dios y salvar a quien él quiere salvar. Porque muchas veces nosotros vamos a querer ayudarle a Dios a salvar personas y no nos corresponde eso a nosotros. A nosotros lo único que nos corresponde es presentarles el evangelio y dejar que Dios siga haciendo lo que siempre es. Él es el Salvador. Él es el que ha escogido a las personas que han de ser salvas desde antes de la fundación del mundo. No podemos ayudar a salvar a nadie. Lo único que sí podemos, así como Pablo dice, y Crispo el principal creyó, y muchos de los corintios dice que creyeron. Crispo y toda su casa dice creyó. Fueron beneficiados de la predicación del evangelio. Y Pablo es lo que le está diciendo a los tesalonicenses, que cuando ellos fueron salvos, dice, mediante nuestro evangelio, dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? La única, fíjese, la única alternativa para que una persona no sea arrastrada por la mentira es la gracia de Dios. Porque si no, todos son arrastrados por la mentira y rechazan la gracia de Dios. Pero cuando Dios derrama su gracia sobre alguien, su entendimiento es transformado. Su forma de pensar, su forma de ver las cosas, cambia todo. Y dice Pablo que Dios los llamó mediante el evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque la salvación, hermano, es una realidad en el presente, porque aquellos que hemos sido salvos aún no disfrutamos de todo lo que deberíamos disfrutar. Pero la salvación ya es un hecho. La meta final es la gloria futura que nos espera delante de la presencia de Dios. Nosotros sabemos, hermano, como cristianos, nosotros sabemos aún ya como hombres que Dios nos ha salvado, como personas amadas, escogidas por Dios, a las personas que hemos sido santificadas por el Espíritu. Nosotros sabemos que hemos sido salvos, pero sabemos que nuestro deleite no está en esta tierra. Nosotros aspiramos a algo más. Nuestra meta no es para esta tierra solamente. Nuestra meta no es para que nos sintamos bien solamente aquí. Nuestra meta es futura.
Nuestra meta es disfrutar de la gloria de Cristo, de vivir con nuestro Señor, de nuestro amado Redentor por toda la eternidad. Esa es la meta de cada uno de nosotros. Y en eso tenemos que a eso tenemos que aferrarnos. Vivir día a día dándole gracias a Dios por todos los beneficios que Él ha hecho en nuestra vida. Y no solamente en nuestra vida, en aquellos que nos rodean muchas veces han sido beneficiados por parte de Dios, y por ellos nosotros tenemos que darle gracias al Señor. No podemos plantarnos delante de Dios y decir, oh, porque como yo soy cristiano, mis hijos son cristianos. No, sino decir, Señor, gracias porque aún de ellos has tenido misericordia. Gracias. Hay 1000 razones para darte gracias, porque no solamente de mí, de mi esposa, ahora de mis hijos han sido beneficiados de tu gracia y tu misericordia. Pablo se regocijaba y decía, hermanos, hay muchas razones para dar gracias a Dios por eso. Y por esto dice Pablo, el versículo 15 dice, así que, dice Pablo, por esto que yo les he dicho, por eso que yo les he recordado, a pesar de lo que estén pasando, a pesar de las pruebas, de las luchas, de las circunstancias, dice, así que hermanos, estad firmes. Estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido. Manténganse en lo que han aprendido, en lo que han escuchado, en aquello que los llevó a reconocer su pecado, en aquello que los llevó a reconocer que Jesús es el Cristo, en aquello que los llevó a reconocer que nuestra ciudadanía no es en esta tierra, sino que está más allá en la presencia de Dios. Aférrense a la doctrina que habéis aprendido. ¿Y sabe qué? Que ellos no tenían todo lo que nosotros tenemos. Ellos tenían que recordar lo que se les había enseñado. Dice Pablo, retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y cartas sabemos que no escribían cartas todos los días. Era de vez en cuando. Pero ellos tenían que recordar lo que se les había enseñado y mantenerse firmes, aun aunque escucharan a falsos maestros. Ellos tenían que permanecer en lo que el apóstol Pablo les había enseñado, en el evangelio que Pablo había enseñado, y todos aquellos que predicaban la palabra verdadera del Señor en aquellos entonces. Dice, hermanos, por esta causa, porque ustedes ya han sido beneficiados, así que hermanos, están firmes, vale la pena mantenerse firme y retener la doctrina, vivir conforme a lo que hemos aprendido, vivir conforme a lo que su palabra nos enseña, que su palabra sea nuestra norma de fe y de conducta. Nuestra forma de vivir tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Pero fíjese Pablo lo que dice, es una oración que hace prácticamente lo que dice en el versículo 16 y 17. Después de que les dice que hermanos, manténganse firmes en la doctrina que han aprendido, les dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó. Ahora se incluye Él también. Ahora dice, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Sabe que para nosotros poder resistir todos los ataques y todas las acechanzas de nuestro adversario, no podemos en nuestras propias fuerzas nosotros? Necesitamos día a día que Dios nos fortalezca. Necesitamos que como dice el apóstol Pablo, el mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, que sean ellos que nos fortalezcan para poder seguir adelante. Necesitamos día a día, no podemos pelear en nuestras propias fuerzas.
Necesitamos que aquel que nos llamó, aquel que nos dio una consolación eterna y que nos dio una buena esperanza, porque antes no teníamos esperanza. Teníamos esperanzas vanas, pero ahora tenemos una esperanza viva. Nuestra esperanza está viva. Nuestra esperanza no es una esperanza muerta. Nuestra esperanza no es una esperanza que podamos perder. Aquel que comenzó la obra en nosotros tenemos que pedirle día a día, confiar y depender de Él. Señor, tú nos salvaste para gloria de tu nombre. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Sigue haciendo la obra día a día en cada uno de nosotros. Que aquel que comenzó la obra, Él la vaya perfeccionando día a día hasta aquel día glorioso que nosotros anhelamos. Hasta aquel día glorioso que nosotros esperamos. Que es estar cara a cara con nuestro Redentor. Que es estar de frente. Como dicen en el original, boca a boca con nuestro Señor. En intimidad delante de su presencia. Solos no vamos a poder. Ellos no iban a poder solos. Y Pablo les recuerda y les da fortaleza a través de toda la obra que Dios ha hecho para ellos, para el beneficio de ellos. Y así como ellos, hermano, nosotros hemos sido grandemente beneficiados también. Y nosotros tenemos que recordar día a día. No solamente lo que Dios ha hecho, la exhortación que Pablo les hacía a ellos a permanecer, es una exhortación que tenemos que tomar nosotros también, para día a día permanecer caminando firmes, buscando en todo tiempo agradar a nuestro Dios. No para ser salvos por las obras, sino como muestra de que realmente somos hijos de Dios. Cuando vea a su hermano, dele gloria a Dios. Dé gracias a Dios por la vida de sus hermanos. Dele gracias a Dios por la vida de cada uno de aquellos que usted mira que Dios ha tenido misericordia de ellos. Pablo miraba razones. Si nosotros vamos un poco atrás a la primera, a la otra también, bueno, aquí mismo, en la segunda, empieza diciendo el capítulo 1, versículo 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Pablo les decía, nosotros tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos. Y creo que ese es un buen pensar. Eso es algo bueno, hermano, que nosotros demos gracias en todo tiempo, que cuando yo pueda ver a mi hermano Benito, que yo pueda decir, gracias, Señor, por la vida de mi hermano Benito. Gracias por mi hermano Gustavo, Señor. Gracias porque tú lo has salvado. Gracias porque tú lo amaste, tú lo escogiste, tú lo llamaste, tú lo santificaste, Señor. Gracias por la vida de nuestro hermano José, por la vida de nuestro hermano Miguel. Gracias por la vida de mis hermanos. Y dar gracias a Dios en todo tiempo. Y pedir a Dios que los fortalezca para que sigamos caminando delante de su presencia. Y sabe que cada vez que venimos aquí a escuchar la palabra de Dios, Dios nos habla. Y Dios nos sigue moldeando y nos sigue fortaleciendo día a día para poder seguir caminando en este mundo caído. Porque aunque hemos sido salvos, aún estamos viviendo en un mundo caído, hermano. Y vamos en este mundo caído, vamos a atravesar por momentos difíciles, por momentos de prueba, por circunstancias adversas a nosotros. Va a haber tristeza, va a haber llanto, va a haber dolor. Pero ¿sabe qué? Nuestra gloria es Cristo. Y anhelamos algún día estar delante de su presencia. Así que, hermanos, no olvidemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. No olvidemos todas y cada una de las bendiciones que Dios nos ha dado. Hemos sido, hermanos, escogidos por Dios para salvación desde antes de la fundación del mundo. Gloria a nuestro Señor. Gloria a nuestro Dios, hermano. Denle un aplauso a nuestro Señor. Sin merecerlo, Él tuvo en bien salvarnos. Vamos a ponernos de pie, hermano. Y no olvidemos nunca todos y cada uno de los beneficios. Nuestro hermano leía el Salmo 103. Decía, bendice alma mía al Señor. Decía, y no olvides ninguno de sus beneficios.
No podemos olvidar, hermano, ninguno de los beneficios que Dios ha hecho a nuestro favor, sino que cada día tenemos que darle gracias y decirle, Señor, gracias. Gracias porque no solamente nos salvaste, sino que aún día a día somos beneficiados por su gracia, por su misericordia y por su poder. Aún estamos de pie. No podemos olvidar ninguno de los beneficios. Vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias por todo lo que Él ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, hermano. Gracias le damos, oh Señor. Gracias por su palabra. Gracias porque usted nos recuerda una vez más, Señor, que no es por nada que nosotros hayamos hecho, pero también nos recuerda, Señor, para fortalecer nuestras vidas, que así como nuestros hermanos en Tesalónica, Señor, necesitaron una palabra y recordar todo lo bueno que usted ha sido con cada uno de ellos, que nosotros también día a día, Señor, recordemos todo lo bueno que usted ha sido con cada uno de nosotros y cómo hemos sido beneficiados por su soberana voluntad, Señor, por su gracia, por su misericordia. Usted ha tenido misericordia de nosotros, Señor, y nos ha salvado para alabanza y gloria de su nombre. Ayúdenos, Señor, a poder vivir de tal manera que podamos día a día, Señor, dar gloria a su nombre. Ayude, Señor, a cada uno de mis hermanos, oh Dios. Cada una de las familias aquí representadas, que usted las bendiga, Señor, y las fortalezca. Que sea usted fortaleciendo aquel que se ha debilitado, Señor. Aquel que se ha cansado, aquel que quizás las luchas del diario vivir, Señor, lo han debilitado. Dele usted las fuerzas, Señor, para que podamos vivir y permanecer firmes. Siga usted haciendo la obra, Señor, en cada uno de nosotros. Que esa obra maravillosa, esa obra divina que usted ha empezado en cada uno de nosotros, día a día usted la vaya perfeccionando hasta aquel día glorioso en que veremos cara a cara a nuestro amado Redentor, nuestro Señor Jesucristo, a quien daremos gloria y honra por toda la eternidad. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Como dice nuestro versículo, hermano. Mas ahora que habéis sido libertados